Pedro Castillo hizo en Perú lo que Hugo Chávez hizo en Venezuela: llegar al poder con ayuda de las élites y destruir su nación. Expedientes del chavismo en pastillas de memoria hoy trae al presidente del sombrero que impuso a la extrema izquierda en el enclave andino mediante la disolución del Congreso y el estado de excepción. Volvemos a hablar del golpe de Estado en Perú, un golpe de palacio, un golpe institucional que ha llevado adelante el presidente de Perú, Pedro Castillo, al disolver el Parlamento, luego de que este se estaba disponiendo a votar una iniciativa que podía generar su destitución y además instauró la ley marcial en el Perú. Hay repercusión internacional, la oposición lo está contando de esta manera, está diciendo hay un golpe de Estado en Perú, pero también tuvo un impacto dentro del propio gobierno porque hay ministros que han renunciado. Gonzalo Báñez con toda esta información. Como ejercicio contra el olvido, recordaremos al público la campaña que hicieron los medios para presentar al sindicalista marxista como un maestro progresista, que terminó siendo el máximo responsable de convertir el país inca en una de las naciones más peligrosas de la región y sumergirlo en una crisis política con presos y muertos. Vamos a hacer gobierno hasta el 28 de julio del 2026. El Evo Morales peruano es como llaman algunos a este campesino de extrema izquierda que se plantó a votar con su yegua, poco acostumbrada aún a los flashes, y que dio la gran sorpresa en Perú, convirtiéndose contra todo pronóstico en el más votado de la primera vuelta. Pero ¿quién hay bajo ese típico y enorme sombrero? Soy Belén Alonso de RTV Noticias y os voy a contar quién es Pedro Castillo. Vladimir Cerrón también será protagonista de este programa por su responsabilidad en los escándalos de corrupción y políticas de represión ordenadas por Pedro Castillo antes de caer. Entre esas lamentables políticas, la xenofobia institucionalizada contra nuestros compatriotas y la destrucción del milagro económico. Cerrón, fundador del Partido Perú Libre y el gobierno dictatorial de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, no es solo un argumento de sus detractores. Y es que el exgobernador de Junín, condenado por corrupción, ha defendido públicamente y en más de una ocasión a la dictadura venezolana. No sé por qué piensan que Maduro debe dejar el poder tras las presiones de la derecha. La revolución nunca va de visita, va a quedarse. Este tuit de Vladimir Cerrón del año 2016 muestra claramente su apoyo al régimen venezolano. En el 2020 también defendió a Maduro y Chávez, asegurando que en Caracas no existe crisis económica. He visto un país que no tenía esa hambruna que habla aquí la derecha. He visto que el 70% de Caracas es chavista. Puede tener algunos cuestionamientos a Maduro, pero el pueblo recuerda con bastante religión a Chávez. Pero, ¿cuál es la Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. José Pedro Castillo Terrones nació el 19 de octubre de 1969 en un pequeño pueblo de la Sierra del Norte. Según sus propias palabras, trabajó de adolescente en una organización parapolicial conocida popularmente como Ronderos Campesinos. Tras un par de años saltó de las milicias rurales a la enseñanza primaria y los sindicatos de maestros. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú lo impulsó a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú.
Ambas organizaciones serían sus inicios en el mundo político entre huelgas generales y protestas nacionales, antes de ser fichado por el partido Perú Posible para un puesto en el comité de Cajamarca. Procedente de Chota, en Cajamarca, Pedro Castillo Terrones es el hombre que ha puesto contra las cuerdas al gobierno. Señor Castillo, cuéntenos por favor un poquito de su historia, usted como dirigente, ¿de dónde viene usted? Voy a informar a mis maestros en la Plaza San Martín. Este profesor de escuela primaria lidera las protestas en Lima al mando de una sección regional de docentes que desconoce la dirigencia nacional del SUTEP. ¿Y usted de dónde viene? De Chota, de Cajamarca. De Chota, Cajamarca. Sí, aparte de ser maestro también soy rondero, a mucha honra. Pedro Castillo construyó en Cajamarca una fama de luchador social que no pasó desapercibida en Lima entre la academia progresista. 2021 fue el año cuando la izquierda se unió y presentó al maestro como la solución definitiva a la desigualdad del pueblo. La campaña presidencial de Perú Libre fue un sinfín de propaganda similar a la de Hugo Chávez. Aquella izquierda progresista y socialista caviar duró hasta que el maestro marxista se hizo con el poder. Pedro Castillo hizo caída y mesa limpia dentro de la fila del partido para meter a juro a sus aliados más radicales. Entre sus amigos no faltaban delincuentes condenados o terroristas arrepentidos que no tardarían en causar escándalos e investigaciones. Castillo Terrones. Los vínculos o simpatías del expresidente Pedro Castillo con el terrorismo aparecen una vez más. Y es que el nuevo abogado del vacado exmandatario estuvo preso durante 12 años acusado del delito de terrorismo. Se trata de Wilfredo Arturo Robles Rivera, conocido por la policía como el camarada Aldo, integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, quien fue detenido el 23 de julio de 1992 mientras transportaba cargas explosivas que estaban listas para ser usadas. Vladimir Cerrón fue uno de esos infames aliados. Infame por su admiración pública al régimen de Nicolás Maduro y por las manifestaciones callejeras que convocaba junto a Richard Belmont para perseguir a refugiados de la diáspora. Actualmente esta joya de la corona está prófugo de la justicia y tiene una orden de captura a nivel internacional. Bueno, hay un lado oscuro del hermano y es ese que intenta, a través de lo más instintivo del ser humano, provocar miedo a partir de afirmaciones que son falsas, como por ejemplo que vienen 1 millón de venezolanos que van a votar en las próximas elecciones, que les van a quitar el seguro integral de salud, que le están quitando el trabajo a los peruanos. En base a eso ha logrado evidentemente que todos, incluyéndonos, estemos hablando de este candidato y ahora aparece en algunas encuestas mucho más cerca del que está en el primer lugar. Pero en fin, lo que queremos a través del siguiente reportaje es mirar este perfil de Belmont, si es verdad lo que está diciendo o no. Vamos con el reportaje de Roberto Ramírez. Pedro Castillo también tuvo problemas con la justicia por disolver el Congreso y ejecutar un autogolpe en su intento por instaurar una dictadura comunista. El Congreso de Perú logró revertir el autogolpe y aprobó la destitución de Pedro Castillo por los delitos de abuso de autoridad y organización criminal, así como rebelión y conspiración. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional
a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Contrario al destino incierto de sus principales aliados, nuestro personaje no logró escapar y fue detenido por sus propios escoltas mientras intentaba irse a una embajada para solicitar asilo político. Pedro Castillo ahora se enfrenta a más de 30 años de prisión por los delitos de rebelión y conspiración. Pedro Castillo, su familia y Aníbal Torres salieron por la puerta 6 de Palacio de Gobierno, que conecta con la Alameda Chabuca Granda, mientras que el Congreso, en una sesión del Pleno adelantada, decidía su vacancia como presidente de la República por permanente incapacidad moral. Bien, votos en contra 6, abstenciones 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Ha sido aprobada. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. ¿Cuál fue la última orden de Pedro Castillo a los integrantes de seguridad del Estado? El conductor del vehículo oficial confirmó que la orden del presidente Castillo fue dirigirse hacia el distrito de San Isidro. De inmediato, el general Alfaro se comunicó con el jefe de inteligencia de la policía, el general Carlos Malaver, a quien le ordenó seguir los desplazamientos de Castillo en caso buscara salir del país o asilarse en una embajada. Desde que la caravana salió de Palacio, la ruta que tomaron los vehículos oficiales fue monitoreada por el alto mando policial. El presidente Castillo, con su familia y escolta, ya estaban en la avenida Tacna, a punto de tomar la avenida Garcilaso de la Vega. El convulsionado tráfico limeño atrapó a la comitiva presidencial. El intento por liberar el paso parecía no funcionar en ese momento. A diferencia de otros desplazamientos oficiales, los motorizados, conocidos como liebres de tránsito, parecían no ejecutar los protocolos para cerrar las calles. Los vehículos oficiales de la Unidad de Tácticas Especiales, conocidas como SWAT, tenían un papel muy importante en este desplazamiento: comunicar la ubicación de Pedro Castillo. La comitiva avanzaba confundiéndose en el caos vehicular. En ese instante, el país estaba en crisis total. El Perú cayó en una espiral de violencia luego del gobierno comunista. Decenas de protestas ciudadanas en contra de la vicepresidenta del personaje se saldaron con muertos y heridos que no vieron justicia. Como si fuera poco, la politización de la policía creó una insurgencia criminal que puso a Lima en condiciones similares a lo que hoy vemos en Guayaquil. En Perú, la presidenta Dina Boluarte ratificó este miércoles la cooperación del Ejército y de la Policía Nacional en las tareas de lucha contra la delincuencia en los 9 distritos del país que fueron declarados en estado de emergencia para combatir la inseguridad ciudadana. Según un decreto publicado este martes, en 2 distritos de Lima y 7 de la norteña región de Piura se suspenden durante 60 días varios derechos constitucionales, así como las reuniones en horario nocturno. También se incrementará la presencia de las fuerzas del orden y los controles e intervenciones policiales. Boluarte decidió implementar esta medida como respuesta a los altos índices de extorsión, sicariato y delincuencia que tienen atemorizados a los vecinos de esas zonas, una medida controvertida para algunos que aseguran que ya fue implementada en anteriores gestiones. Pedro Castillo dejó a su paso un país inseguro y quebrado. Atrás quedó el milagro económico y la seguridad ciudadana. Hoy en día, la apuesta de la izquierda se traduce en una diáspora de jóvenes muy similar a la nuestra. Miami y Madrid están llenas de jóvenes que huyeron del comunismo, unos venezolanos y otros peruanos.